Bienvenidos a otro programa de ¿Qué pensamos cuando sentimos? Nuestro programa de salud mental en donde relacionamos un poco la vida cotidiana con lo que nos pasa también interiormente. Y qué mejor que hacerlo de la mano de profesionales que están capacitados para hablar sobre ese tema, ¿no? En el programa de hoy vamos a hablar sobre la sexualidad, los tabúes y nos vamos a enfocar principalmente en todo lo que tiene que ver con la etapa adolescente, que es el momento en donde uno deja de ser un niño y empieza a atravesar distintos duelos. Duelos entendemos que es como ese dolor por la pérdida o por dejar algo atrás. En el caso del adolescente sabemos que el cuerpo nos empieza a cambiar, nos empezamos a desarrollar. Entonces, uno de los duelos que aparece en esta etapa es el duelo por ese cuerpo como más redondito, en donde no tenemos las facciones tan marcadas, para pasar a tener un cuerpo más sexualizado. Y también se empiezan a tener distintos tipos de sensaciones que de niño no se sienten tanto. Uno empieza a tener otros intereses, otros deseos. Entonces, en este programa venimos a aclarar un poco las dudas que les pueden surgir a los adolescentes y también desde el otro lado, si hay padres escuchándonos que puedan intentar entender desde otro lado a sus hijos adolescentes. Más allá de que ya han sido adolescentes, también los tiempos cambiaron, hay mucha más información, hay distintas formas en donde uno se conecta con un otro o con uno mismo. Entonces, qué mejor que poder ponerse desde ese lado para poder entender a los adolescentes, ¿no? Y por eso hoy, para hablar un poco sobre los tabúes, sobre la sexualidad, traje a una colega, ella es psicóloga, se llama Lucía Ibáñez, que va a venir a aclararnos mucho sobre estas dudas que suelen tener, como dije antes, los padres y principalmente los adolescentes. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, Tali, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias por estar del otro lado. No, a vos y a ustedes todos por invitarme. No, un placer, la verdad, un placer. La verdad que venís a hablar de un tema que realmente en esta época no podemos no hablarlo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es verdad de que los tiempos han cambiado, tal vez los padres lo que ellos vivieron hace tiempo atrás, y ni siquiera hace mucho tiempo, pero como ellos vivieron la sexualidad es muy diferente a cómo actualmente se está viviendo o se están expresando los jóvenes. Y si lo podés poner en palabras, por ejemplo, eh, está claro, ¿no? Que digo, hoy en día uno lo vive de una manera distinta, uno se permite otras cosas que antes no. Antes era más, eh, te casás virgen, viste, hasta el matrimonio no podés tener relaciones y muchas personas, han tenido una sola pareja sexual, hoy en día se vive distinto. Pero poniéndolo en palabras, que seguramente vos lo expliques mucho mejor, ¿cómo podrías describir la sexualidad en los tiempos de hoy? Yo creo que actualmente los chicos están viviendo una etapa de transición y una etapa bastante cruda de lo que son las relaciones humanas en general, ni siquiera las relaciones sexuales. Es muy difícil, bueno, el tema de las redes, por ejemplo, cambió muchísimo esto de conectarse afectiva o sexualmente con otra persona. No solamente igual en los jóvenes, o sea, entiendo que ellos lo pueden sufrir porque tampoco, o sea, no conocen otra cosa. Básicamente, no es mi caso, pero nada, cinco años más atrás son chicos que ya nacieron con, digamos, con internet. Entonces, la forma que los jóvenes se relacionan actualmente es muy diferente, tal vez a la de nuestros viejos o nuestros abuelos. Entonces, obviamente, tal vez si sos papá, si sos mamá, hay un montón de cosas que te va a costar entender sobre estas relaciones. Pero tengo la sensación de que hay muchas cosas que no cambian. O sea, por ejemplo, el tema de los tabúes relacionados con la adolescencia, sigue habiendo algo relacionado al machismo eh, muy impregnado en nada. Por ejemplo, es muy diferente cuando un varón se inicia sexualmente a como una mujer se inicia sexualmente. Claro. Eh, Hablando en términos binarios, obviamente. O sea, sí, después si nos metemos en todo, digamos, dentro de la comunidad LGBT, también se vive completamente distinto, pero bueno, sigue siendo todo
muy binario. Entiendo que antes, por ejemplo, era muchísimo más común la cultura de llevar al varón a debutar, por ejemplo. Ujú. Era como visto de manera muy positiva. En cambio, bueno, la idea de la mujer, nada, era con una pareja, con alguien que quiere, con esa flor que se entrega, bueno, todos estos mitos Claro. y como para no nombrar ni siquiera lo que es sexo, porque a veces no se nombra, sino que se usan alegorías muy lindas. Eh, Así que bueno, nada, yo creo que sigue habiendo una brecha de género muy grande relacionada al sexo, si bien las cosas cambiaron y nada, por suerte como que esta cultura tal vez de llevar a debutar al varón y eso está como, nada, Disminuyendo, ¿no? minimizándose, sí, pero sigue habiendo igualmente la idea del ganador porque tiene sexo, esto de relacionado mucho con la potencia, con la virilidad, en cambio tal vez a la mujer, nada, tipo, Se la que las juzga mujeres más hablan de quizás también. masturbación, Claro, sí, sí, totalmente, claro. coincido. Y, por ejemplo, o sea, ¿cuáles son los tabúes que más se presentan en el consultorio cuando hablas así con tus pacientes o que también escuchás? Porque digo, en tus redes te deben escribir un montón de adolescentes con dudas. ¿Cuáles son las que más aparecen? Em, Lamentablemente, bueno, obviamente sí hay mucha falta de información, sigue habiendo por más que nada, nada exista tal vez educación sexual, pero los chicos tal vez no saben ni siquiera sobre, por ejemplo, salud sexual, o sea, se sabe muy poco, entonces eh, hay mucha duda, mucha consulta sobre, no sé, tema de, por ejemplo, en varones es muy común el tema de la erección, porque solamente circunscriben el sexo a, a la erección y a básicamente al coito, por así decirlo, cuando en realidad el sexo puede pasar por fuera del coito. O sea, coito yo, en términos digo, eh, pene, vagina, Claro. o sea, sería eso. Eh, Como que se circunscriben a eso, también hay mucha presión de, bueno, ¿y qué pasa si no tengo una erección? Chicos que terminan consumiendo tal vez Viagra siendo muy jóvenes, Mm. cuando en realidad no tienen un problema físico o, bueno, o relacionado con tal vez la toma de algún medicamento, eh, sino que es simplemente por la expectativa, por el miedo, y es como cómo manejar esa ansiedad, porque Claro, es algo más supongo que los jóvenes. psicológico que... Sí, 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 sí. Actualmente como el tema de la ansiedad, igual a nivel general, no solamente en jóvenes, está muy presente en el consultorio, pasa mucho. Bueno, y la ansiedad de la performance está como muy ligado a eso, pero Ujú. también hay una idea previa de que la performance solo viene con una buena erección, porque si no hay una buena erección no hay sexo, cuando en realidad podemos hablar de sexo y disfrute sexual sin necesidad de una erección. Y sin necesidad también de penetración, básicamente, porque también desde el lado de la Totalmente. mujer muchas veces lo viven como un dolor, no lo disfrutan. Entonces creo que está buenísimo como en ese sentido amplio. Y también la culpa con la que lo experimenta, quizás, viste, como una persona que dice, bueno, no hubo erección, no le gusto, o viste como que ya empiezan a echarse culpas y digo, hay tantas posibilidades también por las cuales no ocurrió esto. Sí, totalmente. O sea, la importancia en realidad que le ponemos a la erección hace que como que encima sea peor, básicamente, Claro, porque obviamente la persona que tal vez tiene ganas de estar con vos y tener un encuentro con vos, eh, nada, obviamente se siente recontra presionado, sumado a, qué sé yo, bueno, ansiedad, miedos, porque son situaciones que decís tipo, bueno, ojalá nunca me pase, como que a nadie le pasó, viste, cuando uno empieza a hablar, tipo, ¿te pasó? Bueno, no, sí, bueno, tal vez una vez, y como que lo dicen con vergüenza, y es como, en realidad no hay que tener vergüenza porque es es completamente muy normal. claro, Eh, exactamente. pero bueno, nada, también obviamente o sea, si hay primero una falta de educación y al mismo tiempo, nada, tenés por ejemplo, la pornografía, que eso también es un problema en el consultorio, nada, o sea, cuando juntás esas dos cosas, las expectativas que un encuentro heterosexual puede tener son realmente muy altas. Ya Ujú. sea, por ejemplo, con la erección o con el tamaño de los genitales, o son como un montón de ideas que se van creando en nuestra cabeza que yo creo que también el tema de la pornografía juega
juega muy en Muy en contra contra. al momento de poder Claro. charlar y poder educar, porque nada, como que la pornografía no educa. No, deseduca. Hablando un poco de esto que decías, todo el tema de quizás como la presión por la erección y todo eso, nosotros tenemos un video que es sobre la serie Sex Education, no sé si la viste, en donde hicimos un recorte de una parte para que lo veamos acá junto con nuestros oyentes. ¿Cómo Dale, entraste? buenísimo. Debes irte. Tienes la mano seca. ¿Ya ni siquiera tienes una erección? ¿Soy tan mala? Sí. No, quise decir que no. Me confundí. No sé por qué lo intento. Espera, sal por la ventana. Buenas noches. Bueno, justo lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo, o sea, no recuerdo cómo continuaba, viste, esa parte, pero digo, pensándolo, cómo ella se lo tomó personal, cuando quizás tiene que ver con un tema de él. Y digo, también el consumo, a veces, de alcohol, de drogas, todo eso también influye a la hora de tener o no una erección. Sí, igual también, por ejemplo, lo que se puede ver en la escena es que primero, a lo que es muy importante nombrar, es que no hay consentimiento. O sea, en ningún momento el protagonista, nada, consciente, sino que se encuentra sorpresivamente a una persona en una habitación y no, como que en ningún momento consintió el acercamiento sexual. Y Me encanta esto nada, que eso es decís, mucho. importantísimo. Sí, me parece muy importante porque, bueno, nada, por más que, la verdad que no, esa escena no me la acuerdo, pero no recuerdo si ellos eran pareja, pero aún así es importante que la gente sepa que por más que estés en pareja, que por más que estés casado o casada, de novio, hace un montón de tiempo o conociendo recién a una persona, el consentimiento sea siempre. Claro. Entonces, esto como que el consentimiento es único para el momento y para cada cosa en particular. No es que cuando yo te acepté o consentí una cosa, consentí todo, o consentí todas las veces, o consentí todo el tiempo. Entonces, nada, eso creo que me parece muy Sí. importante, y más cuando hablamos de jóvenes que tienen que aprender lo que es el consentimiento, nombrarlo. Sí, Y segundo, ellos eran bueno, pareja obviamente, particularmente, así que creo que es un muy buen mensaje este que estás dando, porque a veces uno dice, también está toda esa cultura machista, como vos decías, ¿no? De como sos mía. Entonces, en este caso justo se dio al revés, que es la mujer la que no le está pidiendo el consentimiento a la persona, pero justamente hablando de eso, se me viene a la cabeza Gran Hermano, ¿no? Que, digo, debido a problemas que tuvieron, si no me equivoco, en Gran Hermano España, ellos tuvieron que empezar a poner medidas de antes de tener algún encuentro sexual, ellos tienen que hacer así con la mano, que es como dar el consentimiento. es que, o sea, me parece bastante, o sea, esté bueno que eso esté regulado con el programa. Obviamente en nuestras vidas es algo que no lo tenemos incorporado, pero bueno, tiene que haber un acuerdo para que ambos estén, digamos, para que haya un encuentro sexual. Exacto. No es esto lo que te digo, tipo, si yo te doy un consentimiento previo, no significa que todas las veces sea, o sea, ese consentimiento se vence, se tiene que renovar. Entonces, eso en primera instancia también es como, bueno, te di consentimiento para una cosa, no significa que te di consentimiento para que hagas lo que vos quieras. En realidad, bueno, la comunicación es clave. Y bueno, y relacionado con esto también, o sea, de cómo ella lo aborda a él, de manera sorpresiva, sin darle consentimiento, después encima, como que ella se siente mal, se siente culpable porque él no tiene una erección. Es como, ok, bueno, tenemos que ver previamente qué es lo que pasó primero. Y bueno, obviamente, otras cosas que influyen aparte del no consentimiento y tal vez no tenés ganas, porque a veces puede pasar que no tengas ganas, Obvio. y está bien y es válido. Nada, también obviamente el consumo de drogas, el consumo de alcohol o el consumo de antidepresivos, o sea, son cosas que claramente pueden influir a una erección. Claro, y también a destacar eso, cómo se fue ella, ¿viste? Cómo se enojó. O sea, primero, no pidió el consentimiento, como vos muy bien dijiste, y segundo, se lo tomó personal, de forma personal, y realmente hay tantas cosas que pueden influir. Entonces, me parece como que es un muy buen mensaje para destacar desde ese lado.
Y también pensándolo como, así como distintos miedos que pueden aparecer o distintas angustias también que se pueden mezclar, ¿no? En estos momentos. Nosotros hicimos hincapié en cuáles son los miedos que aparecen en los adolescentes, digo, o también en los jóvenes que también pueden estar como probando, ¿no? Se me viene a la cabeza también que hace mucho tiempo, digo, nosotros vamos en constante evolución los seres humanos, hace mucho tiempo no te podías ni separar de tu pareja, después se aprobó la ley del divorcio y después en un momento no se aprobaba el matrimonio igualitario, ahora se aprobó. Entonces digo, creo que todo eso, o sea, los cambios culturales, legales, todo eso fue ayudando a que uno pueda explorar mucho más. Pero también entiendo que con la llegada de, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, los preservativos y todo eso, también se empezó a vivir la sexualidad de otra forma, ¿no? Sí, yo creo que el control de natalidad y, bueno, y la educación relacionado a eso es súper importante. Por suerte ahora tenemos herramientas, digamos, o sea, por ejemplo, no solamente natalidad, no quiero circunscribirme solamente a eso, porque nada, todo lo que es, digamos, el preservativo no solamente es un método anticonceptivo, sino que es un método de barrera para otras enfermedades, lo cual es súper importante y hay que usarlo siempre, cosa que, nada, mucha gente tal vez no sabe. Pero bueno, sí, yo creo que es, obviamente, el anticonceptivo y el preservativo principalmente es como un avance súper grande que nos permite disfrutar nuestra sexualidad, libremente. Exacto. Y metiéndonos un poco más así en el terreno de la psicología, digo, una buena, por ejemplo, un buen acto sexual. Esto lo entendemos desde que las personas que participan lo disfruten, ¿no? Como que llamándolo así. Digo, siempre, ¿qué podría influir desde el lado psicológico para que esto también se pueda concretar? Yo creo que algo importante, primero como que no hay una regla, lamentablemente, que yo te diga, tipo, tenés que hacer esto y esto y vas a tener éxito. O sea, ojalá la tuviera, Ojalá. porque se solucionarían muchos problemas, pero no la hay porque cada persona vive su sexualidad de una manera muy particular. Yo creo que lo que es clave es, bueno, el consentimiento, obviamente, porque si no hay consentimiento no hay disfrute posible. Y creo que también es clave la comunicación. Hay gente que cree que las cosas se dan por sentadas porque el sexo es así. Eso es por una mala educación que nosotros tuvimos muchos años de cómo debería ser el sexo. Entonces, considero que, simplemente tal vez preguntar cómo está la otra persona, si la otra persona está cómoda, si está bien, si necesitas algo. En ese contexto es como que te estás cuidando a vos y estás cuidando a la otra persona y cuando se están cuidando los dos la van a pasar súper bien. Entonces está bárbaro. También, no sé, puedes investigar, puedes sumar cosas, ya sea a la pareja o bueno, al acto sexual, ya sea como, no sé, hay gente que nunca en su vida usó lubricantes porque, qué sé yo, pensaban que eso era de, no sé, mujer o persona mayor que tiene menopausia, ¿entendés? Claro. Cuando en realidad es algo que lo puede utilizar cualquier persona, o sea, tomando, por ejemplo, pastillas anticonceptivas, uno de los efectos es sequedad vaginal. Claro. Entonces, o sea, lo puedes incorporar, puedes probar, puedes fijarte cómo te sentís. Sin tener tabú, piensan que el ¿no? lubricante es, claro, o piensan que el lubricante es para sexo anal. Y es como, o sea, ¿por qué? Puede ser para hacer masajes también. Masajes en la espalda, masajes en los pies, hay gente que le gusta que la acaricien, qué sé yo. Y ahí, pero eso creo que lo bueno es poder entablar una comunicación con la persona, que eso no significa, porque mucha gente como que piensa que cuando entablas una conversión es ya entablar un vínculo, y en realidad es entablar una relación de cuidado en el momento que tengas un encuentro sexual. Después el tipo de relación que hagas, digamos, si ya sea para novio, ya sea para, qué sé yo, un chongo, si es alguien en el cual es un encuentro casual, que está buenísimo, o sea bienvenido siempre y cuando se disfrute, se pueda dar entre unos parámetros donde humanizas a la otra persona, le preguntás cómo está, le preguntás si necesita algo, bueno, nada, como que, y promover obviamente la comunicación y el consentimiento siempre. Claro, estoy totalmente de acuerdo. El tema es que creo que voy a ser la voz de un montón de mujeres y creo que la comunicación, digo, a veces uno no la puede ni tener así para con sus amigos. Es mucho más difícil
desde un tema donde hay tanto tabú, hay tanto miedo y hay tanto desconocimiento. Pero, por ejemplo, algo que yo escucho mucho en amigas, en pacientes, como la sensación de decir, no sé, voy a salir, en este caso, por ejemplo, con un chico. Justo estoy indispuesta. ¿Qué hago? ¿Le tengo que decir? ¿No le tengo que decir? Como que, y ahí ya también ya se genera todo como una sensación de, bueno, si le molesta, entonces no es para mí. Y si, ¿viste? Y digo, hay tantas incomodidades que tienen que ver con, en este caso, cuestiones que son naturales, que se le suman a los miedos o a las incomodidades, incluso también temas relacionados a la depilación, que si le gusta, que si no le gusta, y lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer, que digo, a veces se dificulta tanto que hasta se hace difícil poder disfrutar 100% de la sexualidad. Sí, total. Por ejemplo, el tema de la menstruación es, o sea, es un tabú muy grande que se tiene, pero bueno, por ejemplo, como que lo que yo siempre digo es, si te sentís cómoda, cómode, contándole a la persona que estás indispuesta, me parece bien. También es cómo te sientas vos, porque algunas personas dicen, no me siento cómoda. Y está bien, o sea, es válido que no te sientas cómoda. Ahora, nada, si la otra persona se enoja o se molesta porque vos no querés tener relaciones, nada, o sea, también es como, siento que es como una red flag de, bueno, fíjate con qué persona te estás relacionando al punto de que invalida tu incomodidad y prioriza su deseo de tener sexo. Claro. Entonces es como, ok, o sea, eso es como una cosita. ¿Qué otras cosas más les puede importar poco? ¿Entendés? O sea, tal vez es como, o sea, no te importa mi incomodidad, o sea, vos lo único que querés es tener sexo. Claro. Es como, me parece raro. Es una red flag, como vos lo dijiste. Sí, yo creo que sí. Y para ir cerrando esta segunda parte del programa, ¿qué le podrías recomendar? Más allá de que es cierto, no hay una fórmula para poder disfrutar de la sexualidad, pero ¿qué le podrías recomendar a los jóvenes o también un poco, si hay alguna recomendación que puedas darle a los padres, que también mucho tienen que ver con esta temática, para que puedan abordar más la comunicación y poder tener una mejor vida sexual? Yo creo que a los jóvenes lo más importante es que no crean en la pornografía, porque o sea, hay mucho debate con ese tema. Puede llegar a ser o no, qué sé yo, un elemento para poder excitarte, pero aún así no deja de ser una ficción. Es como que nosotros creamos que Romeo y Julieta puede ser real. Entonces, por ejemplo, con el romanticismo. O como Cris Morena, que es todo lindo, que te decían que vivir en un orfanato era hermoso. Entonces, o sea, yo creo que hay que entender un poco la ficción y hay que entender que, o sea, a los jóvenes lo importante es que, o sea, no todo se da de esa manera. Eso está pensado específicamente para que en un plano, para que en tal momento está todo calculado milimétricamente, hay cortes. Entonces es como que primero no entiendan a la pornografía como parte de su educación sexual y obviamente los padres que, nada, que también como que tengan cuidado con sus hijos, hijas, hijes, empiecen a ver pornografía porque, nada, al menos poder tener una charla con ellos porque para evitar tal vez crear falsas ideas de lo que es relacionarse con otras personas. O sea, la pornografía promueve un montón la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres. Hay una rama específica de pornografía que se dedica básicamente a eso. Entonces, no sabes en qué categoría, por ejemplo, puede caer tu hijo, tu hija, tu hija. Entonces es importante que lo hablen, que esto no es real, que esto no siempre es así, que nada, también igual sacarte un poquito el miedo de poder hablar de sexo, porque a veces es como un tema complicado, tipo, Sí. como papá, como mamá, o tal vez yo recuerdo siendo yo adolescente y era como, tener que hablar de ese tema con mi vieja era como que lo querés Incómodo, evadir, ¿no? no querés ni hablar, es re incómodo. Pero bueno, siento que es una charla que puede ser incómoda al principio, tal vez es más incómoda todas las ideas que puede ser de lo que fue esa charla que la charla en sí misma. Entonces, tipo, rompiendo esa barrera, creo que, nada, puedes hablar un poco sobre esto de la pornografía, sobre el consentimiento, que me parece muy clave y más en adolescentes que van a empezar a iniciar su vida sexual. Y nada, lo primero que tenés que hacer antes de cualquier cosa es el consentimiento. Y bueno, nada, yo creo que
es eso, tipo, para los padres, alentarlos a que no tengan miedo en hablar, porque realmente después, en la adultez muchas veces, tipo, te lo van a agradecer. Y se crea otra confianza. Porque también, sí, aparte es algo como que los papás mucho no quieren hablar porque les da vergüenza, pero siento que le estás dando herramientas a tu hijo para el futuro y eso es recontra valioso. O sea, realmente se nota que te importan todos los aspectos de la vida de tu hijo, que también te importa su vida y su salud sexual. Entonces, nada, está bueno. Uno puede empezar desde diferentes aristas, tal vez puede empezar, no sé, tal vez con las personas con útero, en el tema del ginecólogo, la ginecóloga, bueno, como podemos empezar cuando son más chicos desde ese lado, que es tal vez más conocido, por así decirlo, porque es como una visita al médico, y ahí a poco contactarte con profesionales, hay ginecólogos que tienen tal vez más perspectiva de cómo encarar a un adolescente, Claro. cómo empezar a hablar de esos temas. Entonces, nada, tal vez encontrar una pata profesional, en el caso que no tengas herramientas, para poder acercarte a tu hijo a esto. Más allá del tabú, siento que sacarte ese miedo termina siendo muchísimo más beneficioso para vos y para tu hijo. Me encanta todo lo que decís, me parece información súper útil para los padres como para los jóvenes. Y sí, creo que también es importante para destacar y para cerrar en esta sección, como que los padres, como vos decís, que piensen más en la salud, en la educación y que los chicos lo puedan disfrutar y que puedan estar informados para después no tener que cometer errores, ¿no? O digo, equivocarse, asustarse y que puedan disfrutar. Y sacar del lado esa proyección de, ay, mi hijo, ay, me da cosa que estén haciendo estas cosas. Digo, es algo totalmente natural. Así que me encanta, te quiero reagradecer por todo esto que nos contaste y te quiero invitar también a la última sección, que es el consultorio, en donde vamos a leer 2 preguntas que nos hicieron nuestros oyentes. No tienen que ver ni con sexualidad ni con tabú, así que veremos a ver cuáles fueron las elegidas para este programa. ¿Te parece? Dale, perfecto. A ver, vamos con la primera pregunta. Dice, el martes rindo mi primer parcial oral y estoy muy nerviosa. ¿Qué puedo hacer para calmar mi ansiedad? Chloe, te retiro, le mandamos un beso. Bueno, a ver, acá, claro, nos fuimos directamente por otra temática totalmente distinta. Creo que, a ver, principalmente recomendarte que estudies, eso va a bajar mucho los niveles de ansiedad. A mí, particularmente cuando yo era estudiante, me servía mucho ir más temprano, ir tranquila, porque digo, no sé si iba a venir el colectivo, si digo, el profesor justo quizás llegaba antes, si había un cambio de aula. Entonces, nada, y saber que el primer parcial siempre da miedo. En realidad creo que todos, durante toda mi carrera yo iba a rendir un poco nerviosa, pero el primer parcial es como lo desconocido. Pero también saber que, digo, lo peor que puede pasar es que te vaya mal y seguramente tengas recuperatorio. ¿Vos qué le podrías recomendar, Lu? Creo que lo último que dijiste era literalmente lo que yo siempre pensaba. Es una herramienta igual que se usa mucho en psicología, que es tipo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Claro. Ok, bueno, lo peor que me puede pasar es, nada, que vaya recuperatorio. Bueno, como es ese momento de enfrentar ese recuperatorio en el caso que te vaya mal. Entonces es como, a mí me servía mucho en su momento, fue una herramienta que me dio una psicóloga y fue tipo, sirve, o sea, cuando una persona como era yo en su momento en la facultad, que era un poco catastrófica, me servía mucho pensar tipo, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo confiar en mí, tipo estar confiada en mi método de estudio y decir, ok, me concentro y puedo con esto. Y de última, bueno, nada, se irá recuperatorio. Exactamente, me encanta lo que le dijiste. Vamos con la segunda pregunta. Dice, fui mamá hace un mes y me siento muy culpable porque al principio no lo quería. ¿Es normal? De Mariana de Almagro. A ver, creo que esto es, un tema que lo podamos abordar en algún programa porque hay tanto para decir de esto. Yo lo que le puedo decir a Mariana es que sí, es normal. Uno tiene que aprender a acostumbrarse a algo nuevo también. Digo, llega un hijo, no es tan sencillo como que nuestro psiquismo se adapte a que hay algo nuevo también. Y creo que también un poco la sociedad nos impone, ¿viste? Eso de la maternidad es lo más lindo que hay, tenés que amar a tu hijo, nació y yo ya lo amaba.
Y yo creo que también uno tiene que construir, permitirse esa construcción. No podemos querer de la nada a alguien, o sí, pero digo, creo que los vínculos se forman y también te estás encontrando con este rol de madre. Entonces, quédate tranquila que es normal y que también durante el periodo postparto hay tantas sensaciones que se le pasan a las mujeres que son súper charlables y que si seguís con angustia, te recomiendo que empieces o que busques un espacio de terapia que te va a hacer muy bien. A vos, por ejemplo, te gustaría... No, coincido completamente con lo que estás diciendo. Creo que si estás en la etapa de puerperio, o sea, es una etapa que se conoce como compleja, más que nada también porque hay un montón de cambios hormonales, cambios psíquicos, de repente, o sea, hay un bebé de nuevo en la familia y más si sos tal vez madre primeriza, que es como, ok, ¿cómo organizo mi vida? ¿Cómo organizo mi familia? ¿Cómo organizo mi trabajo? Entonces, nada, entiendo que es muy movilizante. Creo sí que la culpa viene también mucho por esto que vos comentabas, que se le impone mucho a la mujer esto de ser buena madre y lo mal visto que está ser mala madre en comparación a ser mal padre. Entonces, ni hablar. como, nada, es mucho también la carga que tenemos las mujeres en relación a la maternidad, como que lo peor que te pueden decir es como ser mala madre, y porque realmente es algo que duele, pero porque viene arrastrado una historia de prejuicios y de estereotipos en relación a la maternidad. Creo yo que la maternidad es eso, algo que vos construís, que es un vínculo nuevo que tenés con un ser nuevo que es tu hija. Entonces, debe tener sus altibajos. Yo no soy madre, pero estoy muy segura que tiene sus altibajos, que no siempre es color de rosas. Y bueno, en el caso de que te sientas mal, sí creo que un espacio de terapia puede ser una buena opción. Me encantó todo lo que dijiste, así que bueno, esperemos que Mariana se sienta bien y que le sirva todo esto que le estuvimos aportando. Así que bueno, Lu, nuevamente agradecerte por tomarte tu tiempo, por estar acá aportando todo lo que sabes, que es un montón y es súper interesante. Así que bueno, muchísimas gracias. No, a vos, Tali. Bueno, gracias de nuevo por invitarme. Un placer enorme. Bueno, qué interesante todo lo que nos contó Lu. La verdad que hay un montón de cosas que uno a veces no las tiene en cuenta, como habló del consentimiento, de la comunicación, cómo abordarla, las diferencias que ocurren entre hombres, entre mujeres, respecto a los inicios de la sexualidad. Así que me encantó todo lo que nos vino a contar. Obviamente, si les quedaron preguntas respecto a este tema, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, @globalplayoc, o en nuestro WhatsApp 11 57 57 42 25. Pueden hacernos preguntas que les hayan quedado respecto a lo que nos vino a contar Lu, o también preguntas para que estén en la sección de consultorio. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta noche tan importante y les mandamos un beso enorme.